Buen día, estimado hermano, sea bienvenido a esta clase dominical. Hoy vamos a estar atendiendo la Confesión Bautista de Fe de 1689, específicamente el capítulo 8 de la Confesión, que nos habla sobre Cristo, el mediador. Y en domingos pasados, a través de nuestro pastor, el hermano Miguel Díaz, se han atendido los artículos 1 y 2 de este capítulo 8 y corresponde en esta ocasión atender el capítulo 3. Quiero pedirle que me acompañe en oración. Oremos. Padre, eres digno de toda honra y de toda alabanza. Santificado sea tu santo nombre y que tu reino venga pronto a nosotros. Bendito sea el nombre de tu santo Hijo Jesús, y bendito sea el nombre de tu Espíritu Santo. Padre, reconocemos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras rebeldías y ofensas contra tu santo nombre y contra tu palabra. Perdónanos, Señor, límpianos de todo pecado, lávanos, Señor, de nuestras maldades por medio de la obra de tu Hijo Jesucristo, Señor, y a través de la regeneración que tu Espíritu Santo obra en nosotros. Sabemos, Señor, que necesitamos de tu gracia y de tu misericordia cada día. Te queremos pedir, Señor, en este día, oh Padre, porque tú eres el dador de todas las cosas, que nos proveas de sabiduría y entendimiento para poder exponer tu palabra, y también para aquellos que la escuchan puedan comprenderla, Señor. Te lo rogamos, imploramos tu guía y tu dirección en este momento, Señor. Transfórmanos con el poder de tu palabra. Amén. Querido hermano, como he dicho anteriormente, hoy atenderemos el capítulo 8. Continuamos con el artículo 3, que habla sobre Cristo el mediador. Y a modo de repaso, estuvimos viendo con el pastor Miguel Díaz los domingos anteriores el artículo 1 y 2, que hablan sobre el propósito eterno de Dios, quien se agradó de escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, y que Cristo cumplía perfectamente los oficios como profeta, sacerdote y rey. También él era cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo. También vimos que él era la segunda persona en la Santa Trinidad, que era Dios verdadero y eterno, que él era el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel igual a él que hizo el mundo. Hemos notado esto en los artículos 1 y 2 que ya hemos atendido, y en esta ocasión hemos llegado al artículo 3, el cual desarrollaremos en este tiempo. Quiero pedirle que pueda buscar una hoja y un lápiz o bolígrafo para que pueda anotar las siguientes preguntas como parte de este estudio y que usted pueda ir respondiendo a medida que avanzamos. La primera pregunta es: ¿era Cristo completamente Dios? Explique. ¿Era Cristo completamente Dios? La segunda pregunta es: ¿fue Cristo completamente hombre? Explique. La tercera pregunta es: ¿cómo cumplió Cristo la función de sacerdote? La cuarta pregunta es: ¿qué doctrina nos enseña Juan 1:14 y Filipenses 2 del 5 al 8?
¿Qué doctrina nos enseña Juan 1:14 y Filipenses 2 del 5 al 8? La quinta pregunta es: ¿de qué forma fue la humillación de Jesús? ¿De qué forma fue la humillación de Jesús? Por favor, entendamos que estas preguntas se hacen en el contexto de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, sus naturalezas, la divina y la humana en su encarnación. Sabemos que Él es Dios desde la eternidad y que está gobernando en la actualidad. Entramos entonces a desarrollar el artículo 3 de la confesión. Permítame tener la lectura de lo que nos dice el artículo 3. El Señor Jesús, en su naturaleza humana, así unida a la divina, en la persona del Hijo, fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida, teniendo en sí todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en quien agradó al Padre que habitase toda plenitud, a fin de que, siendo santo, inocente y sin mancha, y lleno de gracia y de verdad, fuese completamente apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador, el cual no tomó por sí mismo, sino que fue llamado para él mismo por su Padre, quien también puso en sus manos todo poder y juicio, y le ordenó que lo cumpliera. Hasta aquí la lectura del artículo 3 de la Confesión Bautista FM 689. Queremos iniciar viendo cómo ha sido Jesucristo ungido por el Padre con todo poder. Para eso, por favor, abrimos nuestra Biblia en el Salmo 45:7. Salmo 45, verso 7, que nos dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Observamos entonces cómo Cristo ha sido ungido por Dios para realizar esta obra de redención. La confesión dice que Jesucristo, el unigénito del Padre, fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida. Él ha poseído toda la unción del Padre para venir a ser nuestro Redentor. Colosenses, en su capítulo 1, versos 15 en adelante, nos habla de cómo Jesucristo fue investido de toda la divinidad en sí, siendo Dios, aún estando en su encarnación entre nosotros. Pablo dice en Colosenses 1, verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, hablando de Jesús, dice Pablo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Toda la plenitud de qué? De lo que Pablo ha explicado. Toda la divinidad. Jesucristo es Dios. Y durante su encarnación entre nosotros, Él tenía esta naturaleza divina en todo momento. Observamos que una de las herejías que amenazaba la salud
de la iglesia en Colosa era la negación de la deidad de Cristo. Y es algo que vivimos en la actualidad, que la iglesia no escapa, como el mundo blasfema contra la naturaleza divina de Cristo. Y usted escuchará no solamente a uno, sino a muchos decir que no creen en Jesús porque Él fue un hombre más. Las Escrituras nos revelan que Él es Dios. Pablo ataca de antemano esta herejía y la condena enérgicamente y revela que Cristo es divino. La palabra griega que nosotros tenemos en el español como Él es la imagen, usted la va a asociar inmediatamente con lo que diré. Quiere decir que es la palabra griega eikon, como el ícono. Y estamos familiarizados en la actualidad con este término de el ícono. Él es un ícono de la moda, él es un ícono de la ciencia, etcétera, etcétera. Pablo dice, Jesucristo es la imagen, él es la semejanza misma de Dios. Él es el ícono, es la imagen perfecta, es la semejanza idéntica del mismo Dios, lo cual implica por consiguiente, como dice el verso 19, que en Él se posee toda la plenitud de la divinidad. Alabado sea el nombre de Dios. Jesucristo posee todos los atributos de Dios y lo ha poseído desde la eternidad, antes de todas las cosas. Pablo recalca, por lo tanto, en su discurso a los hermanos en Colosas, que Jesucristo es la manifestación de Dios. Él es plenamente Dios. La confesión en su artículo 3 dice que al Padre ha ungido al Hijo, lo ha santificado. En Él se posee todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Al Padre le ha placido, se ha alegrado en que en Él habitase toda la plenitud. Pablo nos lleva aquí por Colosenses diciendo que por Él y para Él y por Él han sido hechas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra. Todo ha sido hecho para Cristo. Quítese la idea de que el Padre hizo este mundo perfecto para que nosotros los seres humanos disfrutásemos de Él y fue hecho para nosotros. Todo ha sido hecho por Él y para Él, para Jesús. Aún nuestra existencia le pertenece a Él. Estamos aquí y el propósito que se nos dio, el cual no hemos cumplido, es el de adorarle. Y por nuestro pecado, nuestra rebeldía, cada día contra Él, es que recibimos los juicios de parte de Dios. ¿Y qué se le ha entregado a Cristo? Dice Pablo. Todo, lo visible, lo invisible, todo trono, cualquier dominio, cualquier principado, cualquier potestad, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Todo encuentra su sentido en Jesús. La palabra del original que tenemos traducida como subsiste literalmente significa mantener juntas.
todo el universo, toda la perfección y la armonía que el universo nos muestra, todo el equilibrio de la existencia de la vida, todo se mantiene junto en Cristo. No estamos hablando de cualquier persona. No nos referimos a un hombre más. Entendamos de una vez por todas que lo que ocurrió hace más de 2000 años no fue un evento cualquiera en una aldea polvorienta de Jerusalén. No es una mitología hebrea. Estamos hablando de que el mundo recibió al Hijo de Dios, a la imagen misma del Padre, al ícono, quien posee en sí toda la plenitud de la divinidad, quien ha recibido todo dominio, poder, todo principado, el autor de toda la vida y de toda cosa creada, reposó sus pies en esta tierra. Se encarnó para hacerse un sacrificio mismo, para ofrecerse como holocausto por nuestras rebeldías. Nos sigue diciendo Pablo en Colosenses 2, verso 3, ahora en sus Biblias, lo siguiente. Dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todo está en Cristo. Él ha sido enviado por el Padre a cumplir esta misión de Redentor, a realizar este oficio de sacerdote, por la sencilla razón de que por nuestro pecado ninguno de nosotros podía hacerlo. Él vivió entre nosotros sin pecado. Él fue hecho hombre. Esta es otra verdad. Y fue una necesidad por parte de los apóstoles poder enfatizar la humanidad de Cristo, porque aunque Él fue el ícono de Dios, la misma semejanza, y que poseía en Él toda la plenitud, también entonces una verdad de que Él fue completamente hombre. Usted puede preguntarse cómo fue posible esto y yo le tendré que responder, no lo sé. Es un misterio que pertenece a las voluntades y propósitos eternos que son solo conocidos por Dios. No, nuestra mente no puede imaginarse cómo un mismo individuo en esta humanidad podía tener de manera perfecta y armoniosa ambas naturalezas, la divina y la humana. Pero las Escrituras nos dice que fue así porque la venida de Cristo fue un hecho poderoso y milagroso por parte de Dios. Y Jesucristo poseía completamente la naturaleza divina y completamente la naturaleza humana. Juan 1:14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si seguimos leyendo ahora en Lucas, por favor, en su capítulo 1, los versos 31 en adelante, si me acompaña, tenemos esta lectura que considero pertinente en el día de hoy.
Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aprovecho porque recientemente se ha dado una situación de manera local aquí en Panamá, producto de la marcha pro vida que se realizó en contra del matrimonio entre personas del mismo género, y algunas de estas figuras que representan a la comunidad LGTB, entre ellos uno en particular, ha salido publicando diciendo que como la concepción o el nacimiento de Cristo se dio sin la intervención de un hombre, sino que Jesucristo solo nació de una mujer y vivió como un hombre, entonces Jesucristo era un trans. Esto de verdad me deja perplejo ver cómo el pecado y la rebeldía de estas personas, con tal de que se apruebe y se apadrine su comportamiento antinatural, llega a torcer de esta forma las escrituras, ignorando todo lo que ella nos revela acerca de la naturaleza y la obra de Cristo. Tan claro como nos encontramos en el Evangelio de Lucas, tan claro como se nos dice desde Génesis 3 de que aquella simiente, ¿sí?, esa simiente santa, sería el Redentor. En Lucas el ángel está apareciendo a María, dándole este anuncio y le dice, ahora concebirás, verso 31, en tu vientre. Esta palabra en el original connota la idea de la formación de vida dentro del vientre de la mujer, de esa gestación que se da con un embarazo. Dice, y darás a luz un hijo. Un hijo. Esa palabra griega, huios, implica la descendencia masculina del ser que se está formando en el vientre de la mujer, en este caso de María. El ángel ha dado un mensaje claro. Y concebirás un hijo varón. Un hijo varón. Masculino. Pero nótese allí, porque la palabra de Dios es suficiente y perfecta y calla la boca de los ignorantes. Seguimos leyendo lo que nos dice Lucas en su capítulo 1, verso del 31 en adelante. No solamente él anuncia de que este ser que se formará, esta vida que se estará dentro del vientre de la mujer, será una obra divina de Dios, no de hombre. No tuvo que haber un acto sexual de parte de un hombre, sino que Dios obró el milagro de que hubiese esa semilla, esa simiente que fecundara ese óvulo en la mujer y concibiera, diera a luz, se formase una vida allí por obra milagrosa, y que antes que naciera, desde la concepción misma, desde el momento en que se formase esa vida, dice el ángel, darás a luz un hijo varón, masculino. Está claro, pero sigue diciéndonos la palabra de Dios.
y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Era virgen. Dice el verso 35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y solamente aquí, específicamente, huius tous teu, Hijo de Dios, directamente aquel que obtiene su naturaleza humana de Dios, y no por una descendencia humana de algún hombre, sino una descendencia, una naturaleza humana proveniente de una obra divina. Respecto solo a una persona que haya existido se puede aplicar este significado, y es a Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que ese tipo de afirmaciones fuera de las Escrituras y contextos satánicos y diabólicos que el mundo trata de imponerle a las Escrituras deben ser rechazados completamente por el creyente, y debemos afirmar más nuestra fe y anunciar las verdades que hay aquí. Las Escrituras son claras sobre la naturaleza y la procedencia de nuestro Señor Jesucristo. Él fue completamente hombre, humano, y fue un varón como tal. Vemos entonces que en él habitaron estas dos naturalezas, la divina y la humana. Y nos sigue diciendo las Escrituras ahora. Por favor, acompáñenme a Filipenses 2, del 5 al 8, donde es Pablo nuevamente ahora aquí nos habla lo siguiente. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él se vació a sí mismo. Es la palabra que conocemos como esa kenosis, que corresponde a esta doctrina de la encarnación de Cristo, en la cual Él se ha vaciado para convertirse en un hombre. Se ha despojado, dice Pablo. Él se ha quitado. Se ha despojado a sí mismo de sus ropas reales, de su condición celestial, de su condición de estar junto al Padre en el cielo gobernando. Él ahora se ha vaciado de todos estos derechos que poseía allí, y se ha humillado haciéndose hombre, y no solamente hombre, sino siervo, y no solamente siervo, sino que también se hizo ofrenda y sacrificio, holocaustos para nuestra redención. Se humilló hasta la muerte, muerte de cruz. Esta fue la humillación de Cristo, que siendo el soberano, se hizo esclavo y siervo de nosotros. Pablo dice que se hizo pecado, no porque Cristo haya pecado, y eso lo veremos, sino porque Él cargó en sí todas nuestras
iniquidades. Él tenía que cumplir en esta condición de hombre este oficio de ser sacerdote. En Hebreos 7, por favor, si puede buscar en su Biblia, nos dice el escritor lo siguiente. Hebreos capítulo 7, verso 26. Porque tal sumo sacerdote nos conviene santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Observamos que Jesucristo es el sacerdote proveniente del tipo de sacerdote como fue Melquisedec, que no tienen principio y fin, sino que son sacerdote del Altísimo. Fue sin mancha y sin pecado. Él vivió una vida perfecta ante el Padre. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. No hay nada en lo cual Cristo no haya sido probado. Y en todo momento Él fue santo, perfecto, sin pecado, agradó al Padre, cumplió toda la ley, cumplió la voluntad del Padre, cumplió todas las escrituras, fue el Hijo amado y aún así fue muerto y crucificado por nuestras rebeliones. Él cargó en sí mismo todos nuestros pecados, todas nuestras maldades que tú y yo merecemos aquellas maldades por las cuales tú y yo hemos trabajado y que constantemente acumulamos más y más. Él pagó el precio por ella. Siendo sacerdote perfecto, se ofreció a sí mismo como propiciación, como el pago perfecto, porque convenía que un hombre sin pecado fuera muerto para satisfacer las demandas de un Dios santo. Por eso se nos proveyó de este perfecto y santo Redentor Jesús, Hijo de Dios, completamente hombre y completamente Dios. Nos sigue diciendo el artículo 3 de la confesión que el Espíritu Santo estuvo con él. Hechos 10:38, en aquel mensaje se nos dice como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Él fue hecho también Señor de un nuevo pacto, como se nos dice en Hebreos 7:22, cuando el escritor dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, ese pacto de redención llevado por Jesús. Recordemos las frases de nuestro Señor Jesucristo en aquella última cena con sus discípulos. Él toma la copa y dice, esta es mi sangre derramada del nuevo pacto. Su obra perfecta garantiza redención para todos aquellos a quienes el Padre elige salvar, dándole fe en Jesús, su Hijo. Dice el artículo 3 que a Él se le ha dado todo poder. Leo lo que nos dice la confesión, el cual no tomó por sí mismo, sino que fue llamado para él mismo por su Padre, quien también puso en sus manos todo poder y juicio y le ordenó que los cumpliera. Y esta es una realidad que parece ajena muchas veces aún para el creyente. Saber que Jesucristo se le ha concedido toda autoridad.
Dios encomendó a Cristo esta labor de sumo sacerdote. Hebreos 5:5 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Quién engendró a Jesús? Respondiendo al comentario del mundo que habla en contra de lo que la Escritura dice, dice Dios, yo te engendré hoy, como dice Lucas, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios te cubrirá con su poder y concebirás en tu vientre, se formará la vida allí y darás a luz a un hijo, hijo de Dios. Aquel que engendró a Jesucristo, dice, le ha dado todo poder y lo instituyó como sumo sacerdote. Cristo tiene toda autoridad. Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, a Jesús. Y en el verso 27 del mismo capítulo 5 de Juan se lo dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Esto debe ser una realidad en nuestras vidas. Cada día debemos vivir entendiendo que hay un juez justo, Señor de todas las cosas, como dice Pablo en Colosenses, a quien, por quien se ha hecho cada cosa que existe y todo subsiste en él, donde todo hombre tiene ya decretado un día en que tendrás que comparecer ante el tribunal de Dios, ante Jesús, donde será juzgado por sus obras, de acuerdo a cómo vivió en relación a la ley de Dios, a su palabra y en cuanto a la obra de Cristo. Querido oyente, si tú hoy estás sin Jesús, tú no quieres llegar a ese día sin haber sido salvo. Saber que estarás frente a frente ante el Señor de todas las cosas, ante el Rey de Reyes, y que si no viviste conforme a su palabra y si no le obedeciste y fuiste su siervo, serás echado al infierno. Tú necesitas hoy arrepentimiento de tus pecados y rogar e implorar con todas tus fuerzas a Dios que en su misericordia te dé de su gracia salvífica. Porque como se nos dice en Mateo 28:18, Jesús dice que toda potestad se le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Nada escapa del dominio de Cristo. Y Él ejerce su gobierno en todo de manera perfecta. Y Él ha dicho que no tendrá por inocente a ningún pecador. Este es nuestro Redentor. Este es nuestro Señor, el Señor de la iglesia, hermanos, de quien tenemos que predicar y anunciar sus virtudes a este mundo que vive alejado de Él. Que Dios le continúe bendiciendo. Amén.